Hay jugadores que dejan huella y hay otros que cambian la historia de un club. Griezmann no fue solo el jugador del Atlético de Madrid, fue su máximo goleador, su principito, su líder. Pero toda historia tiene un final y este es su último baile. Vamos a empezar a contar la historia de Griezmann desde el principio. Antoine Griezmann nació el 21 de marzo de 1991 en Francia. Desde chico tuvo un problema, era bajo y no tenía físico. Por eso fue rechazado por varios clubes franceses, hasta que apareció España. La Real Sociedad lo fichó siendo adolescente. Ahí se formó, creció y debutó profesionalmente en 2009. Justamente en esa misma temporada, en la temporada 2009-2010, ayudó al equipo a ascender a Primera División, mostró personalidad desde muy chico. No era solo una promesa, ya marcaba la diferencia. Con el paso de los años se convirtió en el titular indiscutido, empezó a sumar minutos y goles y se adaptó al fútbol español. En la temporada 2013-2014 explota definitivamente, marcando 15 goles en la liga, figura del equipo. Ahí deja de ser promesa y pasa a ser realidad. Además, jugó competiciones europeas, ganó experiencia internacional, llamó la atención de los grandes clubes de España. Y fue ese momento cuando el Atlético de Madrid decidió ficharlo. La Real Sociedad no solo fue su primer club, fue el lugar donde se formó como jugador que después sería estrella. También no arrancó jugando como delantero, como lo conocemos. Empezó jugando como extremo y después pasó a ser más segundo delantero y luego delantero. Ahora vamos con su primera etapa en el Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid llega en el 2014, cuando el Atlético tenía un equipo duro, intenso, dirigido por el Cholo Simeone. Al principio no era estrella, pero poco a poco se convirtió en el jugador más importante del equipo. Su mejor versión fue en la temporada 2017-2018, cuando hacía goles en Champions, finales importantes y liderazgo total era destacable. Fue clave en la Europa League 2018, Supercopa de Europa, se transformó en el ídolo y con el tiempo terminó siendo el máximo goleador de la historia del club, más de 200 goles. Con el paso del tiempo se transformó en el líder ofensivo, máximo goleador del equipo, referente en ataque, jugador decisivo. Era el jugador que más aparecía en los momentos importantes. Uno de sus momentos clave fue en la Champions League 2015-2016. Lleva al Atlético a la final. Figura del equipo, en la Europa League 2018 fue campeón y hizo un gol en la final. En la Supercopa de Europa 2018, campeón contra el Real Madrid. Griezmann ya era una estrella mundial. En esta etapa estuvo entre los mejores del mundo, compitió por el Balón de Oro, fue clave en la selección francesa campeona de 2018. Estaba en el pico de su carrera. En 2019 él decide irse al Barcelona, lo que provocó mucho enojo y rompimiento de relación entre los hinchas del Atlético de Madrid y él. Pero en el Barcelona nunca rindió como se esperaba. Hizo pocos goles, participó muy poco en el equipo y terminó volviendo al Atlético de Madrid después de 2 años. En 2021 él decide volver al Atlético de Madrid y demostrar que él seguía amando al club. Recuperó su nivel, confianza y volvió a ser importante. Él supo reivindicarse. En esta nueva etapa en el club tenía un nuevo rol. Ya no era el goleador. Bajaba a crear el juego, asistía, participaba en todo el ataque. Se transformó en un jugador completo. Poco a poco los hinchas lo volvieron a querer, por su entrega, por su compromiso, por su rendimiento, reconstruyendo la relación con el club. Los nuevos logros que tuvo fueron: se convirtió en el máximo goleador del Atlético de Madrid, superó una marca histórica en el club. Este video nos deja una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Que los jugadores pasan, pero las historias quedan. Y la de Griezmann con el Atlético de Madrid no fue solo una historia, era algo más.
Y no importa de qué club seas o de qué país seas, siempre tenés que agradecer que fuimos contemporáneos al príncipe, que dio fin a una era de la generación dorada del fútbol. Porque ahora que él se va al Orlando City, tenemos que empezar a pensar que el fútbol no va a ser lo mismo sin las estrellas del fútbol de antes.